Gloria al Señor. Bueno, gloria a Dios. Bueno, vamos a ir a... en sí, lo que quiero hacer en esta noche, con la ayuda de Dios, es no predicar. O sea que en el día de mañana sí voy a estar predicando. O sea que lo que deseo hacer es un poco inquietarlos para que podamos entender la importancia que tiene la evangelización. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 36. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 36 en adelante. O vamos a leer desde el 35 en adelante, donde es como que el Señor está anunciando en ese tiempo, pero que también esta palabra es vigente hoy, porque el Señor es el mismo de ayer. Amén, diga conmigo, el Señor es el mismo de ayer. Amén. Y dice así la palabra: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén, hasta ahí nomás. Bueno, cuando uno comienza a leer esta palabra y tratar de escudriñarla, uno encuentra que hay un ruego, indudablemente, que es un ruego a despertar, a poder entender que los campos están listos ya para la cosecha. Tal vez uno puede ver en forma diferente la evangelización. Tal vez no todos ven la urgencia de la evangelización, pero la evangelización tiene urgencia, y una urgencia que no puede esperar, porque el esperar nos hace que almas se pierdan. Si no tenemos urgencia en cuanto a la evangelización, hogares se deshacen, personas mueren, en fin, es una catástrofe. Por eso el mundo está como está, porque la iglesia todavía no despertó a una prédica masiva del evangelio. Aunque la Biblia dice que en los últimos tiempos el evangelio iba a ser predicado a toda criatura y que la tierra iba a ser llena de la gloria de Dios. Pero para que esto se produzca, indudablemente, uno tiene que despertar a una realidad. Algo tengo que hacer porque los campos ya están listos. Yo decía en el día de ayer, cuando estuve hablando algunos minutos con los pastores, yo decía y hablé y tomé el ejemplo del Señor Jesús, que cuando iba caminando con los discípulos, miró y les dijo: ustedes están viendo estos campos, tal vez para ustedes faltan todavía 4 meses para que sean cosechados, pero yo digo que están blancos, listos y preparados para la cosecha. La mirada de Dios es distinta a la mirada nuestra. Nosotros tal vez no tenemos la urgencia que tiene Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos los hombres puedan proceder al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios, es una urgencia. Por eso Jesús decía: rueguen para que el Señor envíe obreros. Rueguen para que el Señor envíe obreros. Y yo creo que están los obreros. Tal vez como nunca se ha predicado el evangelio, tal vez como nunca se ha enseñado, tal vez como nunca se ha extendido el mensaje, pero estamos un tanto quietos, y son los obreros los que tienen que despertar. Es la iglesia que tiene que despertar a este tiempo y comenzar a entender y comprender que hay una urgencia, y que por lo tanto la meta que tiene la iglesia no es solo evangelizar en las campañas, sino la urgencia nos lleva a evangelizar en el día a día, hablar del Señor donde se pueda y como sea, porque de nuestro mensaje
depende de alguien. Si usted conoció al Señor, si yo conocí al Señor, si hoy estamos en una iglesia es porque alguien nos predicó. Alguien hasta nos soportó cuando nos invitaba a la persona y le decíamos mañana, Me decía un hermano gitano, hasta me burlaba y decía que era pastor. A veces nos soportaron tanto, pero dio resultado ese esperarnos, porque luego nos convertimos. Por eso digo, mire si alguien no nos hubiera esperado, mire si alguien hubiese tenido paciencia con nosotros, tal vez estaríamos perdidos en el mundo. Seguramente seguiríamos con los mismos vicios que antes teníamos. Seguramente estaríamos mirando las cosas de Dios en forma distinta y diferente, o estaríamos diciendo, para mí no es la iglesia, para mí no es el evangelio. Pero no fue así. Hoy estamos enamorados de Jesús, hoy estamos en la iglesia, hoy queremos que la iglesia pueda crecer, que la iglesia pueda avanzar. ¿Por qué? Porque hubo alguien que nos tuvo paciencia, porque hubo alguien que nos predicó, porque hubo alguien que nos ganó para el reino. Y yo creo que este es el tiempo donde nosotros tenemos que reaccionar y entender que tenemos que ganar almas para el reino y que tenemos que tener objetivos. Y uno de los objetivos es reavivar la esperanza en los corazones de aquellas personas que se alejaron de Dios. Por eso es el motivo de las campañas. Motivándolas a que regresen a Cristo, a que regresen a casa y además, indudablemente, de poder compartir el mensaje de salvación para aquellos que tal vez no conocen a Jesús. Por eso cuando uno habla de campañas, tiene que ver ese objetivo, que las campañas reavivan la esperanza de la gente que se alejó, de la gente que hoy no está. Yo estaba orando al Señor en una oportunidad y le decía, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque me estás dando la oportunidad de poder predicarle a miles de personas. Y Dios me habla a través del Espíritu Santo y esto es real. Y me dice, no son miles, me corrigió Dios, son millones las personas que están fuera de la iglesia, que conocieron a Jesús, que por diferentes causas tal vez no están en la iglesia, tal vez fueron maltratadas, tal vez no les cuidaron, tal vez no las afirmaron. Pero lo cierto es que cuando hacemos campañas, y esto ocurrió en Metán ocurrió exactamente lo mismo. En una de las noches bien frías, donde no fueron muchos los que pasaron, habrá pasado un grupo de 10 o 12 personas a recibir a Jesús. Yo vi, y me parecían menos todavía, porque desde la plataforma se ve el conjunto de gente. Yo comencé a hacer el llamado y dije, voy a dar 10 segundos de oportunidad para aquellas personas que quieran reconciliarse con Dios. Y sabe, la sorpresa fue tremenda, porque comenzaron a pasar jóvenes y comenzaron a pasar familias y matrimonios y padres con los hijos. Fueron más las personas que se reconciliaron en esa noche con el Señor que aquellos nuevos que recibieron a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Por eso yo creo que los motivos son más que suficientes para poder decirle frente a toda esa responsabilidad de poder traer nuevamente a aquellas personas que están fuera del camino a la casa del Señor. Nuestra responsabilidad es mayor y yo creo que tenemos que decirle al Señor, Señor, heme aquí. Yo creo que esta tiene que ser la premisa frente a la necesidad, frente a los problemas que vienen como si fueran un río y quieren dar contra nuestra vida y quieren dar contra la iglesia. Los obreros tienen que aparecer. Aquellos que en algún día tuvieron alguna experiencia, aquellos que tienen gratitud para con el Señor, aquellos que reconocieron que Dios les transformó, les cambió la vida, que les dio esperanza. Bueno, la Biblia es clara. La Biblia dice que lo que de gracia hemos recibido, de gracia también lo tenemos que entregar. Y cuando uno comienza a tener ese pensamiento, comienza a entender que no puedo guardar lo que tengo, que no puedo quedarme callado frente a la necesidad y frente a las cosas que se están avecinando sobre el mundo y que nosotros las sabemos. Las personas tal vez que no conocen a Jesús, las personas que viven alejadas de Dios, que están en el mundo, no conocen lo que nosotros conocemos. La Biblia nos habla de estos tiempos. La Biblia nos comenta de las situaciones que van a avecinarse, que van a caer sobre nosotros, que van a precipitarse sobre toda la creación. Y sabe, cuando pasamos todo lo que pasamos, y no quiero hablar de la pandemia, pero tengo que hablar de esta pandemia, cuando pasamos todo lo que pasamos, cuando terminó la pandemia o cuando se acabaron los casos o hubo muy
pocos casos, es como que respiramos tranquilos y dijimos, bueno, por fin pasó este flagelo, por fin pasó esta situación, por fin dejaron de decir cuánta gente moría, por fin comenzaron a decir cuánta gente se infectaba, por fin comenzaron a decirnos palabras de más aliento, haciéndonos ver que estaba todo cesando y que estaba todo retrocediendo en cuanto a la enfermedad. Pero la Biblia dice que esto es el principio de muchas otras cosas más. Entonces nosotros sí lo sabemos. Entonces nosotros no somos ignorantes de la gran responsabilidad que la iglesia tiene. Porque la iglesia, si bien es cierto, es la novia, si bien es cierto, es la esposa ataviada que está esperando al esposo, la iglesia es la responsable de predicar el evangelio. Y nosotros somos la iglesia. Las paredes son el lugar donde nos cobija, las sillas, bueno, el púlpito, todo, pero la iglesia en sí somos nosotros. Y es la iglesia que tiene que reaccionar frente a todo esto. Por eso yo quiero hablar de algunos objetivos que son importantísimos. Pero antes de hablar de los objetivos, quiero mostrarles algunos versículos. Por ejemplo, a mí hay un versículo que me impactó mucho, que está en Isaías 41, versículos 6 y 7. Isaías 41, versículos 6 y 7. A ver si los podemos poner aquí en pantalla. Isaías capítulo 41, versículos 6 y 7. Lo puse en un apuro al operador, ¿no? A ver, ahí está. Dice, comienza así: cada cual ayudó a su vecino y a su hermano y dijo, esfuérzate. Seguimos en el otro. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y la firmó con clavos para que no se moviese. Esto nos habla primeramente de animar, pero también de colaborar, también de estar juntos, de apoyarnos los unos con los otros, porque notamos que estaba buena la soldadura, pero la firmó con clavos. Notamos en el 6 que cada cual ayudó a su vecino y también a su hermano. Y yo digo, este es el tiempo donde nosotros tenemos que movilizarnos. Este es el tiempo donde hay gente que está esperando ayuda. Hay hermanos que se han quedado y los tenemos que traer nuevamente a casa. Es el momento de respaldar los ministerios. Claro que sí, porque una campaña se abrillanta cuando tiene el respaldo y cuando tiene la colaboración y cuando tiene el trabajo de muchos. Cuando muchos ministerios se unen a trabajar, se unen en el deseo y en el propósito de ganar almas para el reino, todo se torna diferente y distinto. Mire, yo soy un hombre de campañas y tuve bendiciones de poder trabajar, bueno, con un referente mío, que fue Gigi Ávila, y pude observar cómo se trabajaba. Después pude trabajar también con Carlos Anacondia y pude ver cómo se trabajaba. Y estos evangelistas que son muy conocidos, estos evangelistas no se hicieron conocidos simplemente porque predicaban bien, no se hicieron conocidos simplemente porque cargaban una unción, porque hay muchos pastores que predican muy bien también, y hay muchos pastores que también cargan mucha unción. No estamos hablando de los niveles de unción, estoy hablando de cómo ellos alcanzaron y desarrollaron un ministerio dinámico y eficaz que permitió alcanzar a miles y a miles y a miles y a miles y a miles de almas. ¿Sabe cómo se fue formando eso? Con el apoyo, con el respaldo de las iglesias. Entonces, cuando las iglesias se unen, cuando los pastores reaccionan y dicen vamos a unirnos y vamos a estar juntos, la Biblia nos comenta la palabra del Señor que cuando estamos juntos, que cuando estamos unidos, allí es donde Dios bendice, allí es donde Dios envía salvación, bendición y vida eterna. Entonces, es como que Dios nos está llamando en este tiempo a estar más juntos, a respaldar los ministerios, a apoyar los ministerios. Yo decía y estoy convencido de que algo grande viene para el norte, estoy convencido que algo grande viene para Salta, pero tenemos que entender que no podemos esperarlo. Si esperamos que algo grande suceda en Salta, seguramente no vamos a estar en ese algo grande. Lo hará Dios con otros.
Simplemente, si no, nos comparamos a la gente que estaba en el estanque de Betesda, allí en el libro de San Juan, capítulo 5, creo que era. Estaban esperando y esperaban el movimiento del agua. ¿Qué hacían? Esperar. No hacían nada más que esperar. Cuando llegó Jesús, los llamó a una realidad y comenzó a decir y comenzó a predicar: ¿quieren ser sanos? ¿Quieren ser libres? Los llamó a una realidad. Es como que les estaba diciendo: basta de esperar. Esta es la hora de recibir el milagro. Esta es la hora de recibir la bendición que Dios tiene para ustedes. Pero ellos no hacían otra cosa que esperar. Y había un hombre que hacía 38 años que no hacía otra cosa que esperar. Y mientras no hizo otra cosa que esperar, nada ocurrió. Cuando él no hacía otra cosa que esperar, nada sucedía. Los días pasaban y pasaron los años. Cuando Jesús se acercó y le preguntó qué era lo que le pasaba, Jesús entendió claramente que hacía mucho tiempo, que estaba en esa situación, hacía 38 años. Tal vez Jesús lo recibió por revelación, tal vez lo dijo a algunos de los discípulos, pero lo cierto es que hacía 38 años que estaba en esa situación y nada había ocurrido, nada había sucedido porque solo estaba esperando. Nosotros podemos esperar toda la vida el avivamiento y tal vez algunos que son mayores pueden partir esperando el avivamiento. El avivamiento no se espera, el avivamiento se provoca. Y cuando nosotros comenzamos a provocar el avivamiento, ¿cómo lo provocamos? Primero, apoyando al ministerio evangelístico. Primero, desarrollando una tarea evangelística. Esto no quiere decir que la iglesia deje de cumplir con todas las otras tareas y con todos los otros ministerios. No, todos los ministerios funcionando son una bendición, pero tiene que funcionar el ministerio evangelístico. Tenemos que entender que en nosotros hay una carga, y la carga que está en nosotros es precisamente entregar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y Dios quiere que el testimonio nuestro sea tan eficaz que la Biblia dice que en los últimos tiempos el evangelio iba a ser predicado a través de testimonios. Entonces es como que la iglesia tiene que reaccionar. Mire, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, versículo 47, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 47, dice así: porque así nos ha mandado el Señor, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. Cuando el Señor se manifiesta a Pablo, Pablo sale a predicar, Bernabé lo acompaña, y el Señor les revela claramente el propósito por qué les había llamado, y por qué les había transformado, y por qué les había cambiado, y por qué los había levantado como siervos. Y les dijo: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, habla Dios, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Para qué los había llamado el Señor? Para que ellos predicaran el evangelio, para que fueran de salvación hasta lo último de la tierra. ¿Para qué nos llamó el Señor? Para que seamos de salvación para la gente que no conoce a Jesús, para que seamos de salvación hasta lo último de la tierra. Para eso nos llamó el Señor. El Señor en su misericordia nos bendice, en su misericordia nos prospera, pero el propósito de Dios no es prosperarnos. El propósito mayor de Dios no es prosperarnos. El propósito mayor de Dios no es hacer de nosotros gente famosa, importante. El propósito de Dios es que nosotros podamos ser su voz aquí en la tierra, sus manos y sus brazos aquí en la tierra, sus pies aquí en la tierra. El mensaje de Dios tiene que ser entregado por nosotros. Para eso nos llamó el Señor, para eso lo llamó a Pablo, para eso lo llamó a Bernabé, para eso te llamó, para eso nos llamó a los pastores, para que nosotros pudiésemos llevar esa salvación hasta lo último de la tierra. Entonces yo me tengo que decir y me tengo que preguntar, ¿estoy haciendo eso? Nos tenemos que preguntar,
Estamos haciendo lo que el Señor quiere, para lo que Él nos permitió conocer el Evangelio, para lo que Él nos permitió ser redimidos, para lo que Él nos permitió ser transformados. Lo estamos haciendo. Bueno, si hay alguien que lo está haciendo, gloria a Dios. La Biblia dice que el que es santo sea más santo todavía. Pero si notas con sinceridad que no lo estás haciendo, es momento que Dios te está necesitando. Es momento que Dios te está queriendo recordar que Él te permitió conocerle para que entregues a otros ese mensaje, para que puedas alcanzarle a otros esa palabra. Amén. El Salmo 105, versículo 1, Salmo 105, versículo 1, tiene esta preciosa palabra que no la puedo dejar pasar y la marqué porque dije, es tan importante y cada versículo de la Biblia, Salmo 105, versículo 1, dice, alabad a Jehová, invocando su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Alaben a Jehová, alaben a Dios, pero den a conocer sus obras en los pueblos. Nos está diciendo que tenemos una responsabilidad de alabarle, de bendecirle, pero también de dar a conocer a los pueblos el mensaje de la palabra, dar a conocer a la gente el mensaje de la palabra. Para eso nos necesita Dios, para eso nos quiere Dios en este tiempo. Dios quiere que marquemos la diferencia. Dios quiere que en este tiempo la gente pueda ver lo que vio en los primitivos, en la iglesia primitiva. Veían algo diferente. Decían, estos tuvieron que haber estado con Jesús. ¿De dónde sacaron tales palabras? Si eran gente de vulgo. ¿Cómo son ahora personas que pueden extender y hablarnos acerca de Dios con tanta profundidad? Era la transformación que Dios había operado en ellos. ¿Para qué? Para que predicaran el Evangelio. Dios los llenó del Espíritu Santo, les dio dones. Dice la palabra que por la mano de ellos se operaban milagros extraordinarios, que por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¿Pero para qué Dios les dio todo eso? Para que predicaran el Evangelio, para que llevaran la palabra, para que ganaran almas. Y aun cuando las autoridades los llevaban presos y los castigaban y los tenían a pan de angustia y luego los liberaban y decían, no tienen que hablar más, no tienen que predicar más, no hablen más acerca del nombre de Jesús, ellos decían, juzguen, si esto es así, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y yo digo, con tanta facilidad hoy la iglesia deja de decir lo que ha visto y oído. Con tanta facilidad nosotros dejamos de proclamar el nombre de Jesús. Con tanta facilidad dejamos de predicar al mundo. Y vemos que el mundo está en tinieblas, se pierde. Nunca hubo una inmoralidad tan grande como la que estamos viviendo. A lo malo se le llama bueno. Vemos que de los medios bombardean permanentemente. Hoy los adolescentes, digamos, aún los niños, hay escuelas, hay libros que hablan sobre todo esto tan oscuro, ¿no es cierto?, que nos ha venido como si fuera una avalancha, ¿no es cierto?, de la identidad, de todo esto que se habla y se dice acerca de la sexualidad de los niños. Ya hay lugares donde los baños, en vez de haber baños para niños y niñas, hay baños para los mismos, tanto niños como niñas. Se habla de cosas como que están tan cambiadas y desde los medios las apoyan, y nosotros como iglesia estamos como quedados, nosotros como iglesia estamos contemplando, saco de la escuela, de esta escuela a mi hijo y lo voy a poner en la otra escuela, y saco de la otra escuela y no solucionamos con cambiar a los chicos de las escuelas, que aunque está bien, que si hay realmente una enseñanza que no es correcta, saquemos a nuestros niños de la escuela donde van. Pero no es la solución, no es la solución. Es como poner una píldora de analgésico en alguien que tiene una enfermedad incurable o que tiene una enfermedad terrible o que está sufriendo dolores terribles. Es nada. Eso no es la solución. La solución es que nos podamos levantar y que podamos transformar vidas y que muchos puedan conocer al Señor en los congresos y que haya políticos pero que realmente tengan y sean temerosos de Dios. Eso sí puede ser. Es posible porque la iglesia lo puede hacer. La iglesia tiene el mensaje, la iglesia tiene el poder, la iglesia tiene la unción, la iglesia fue llamada a cambiar y transformar vidas. Entonces la iglesia en este tiempo tiene que reaccionar. Diga conmigo, reaccionar. Claro, reaccionar para poder predicar el mensaje. Dice San Lucas capítulo 4, versículo 18.
San Lucas capítulo 4, versículo 18. Mire qué interesante esto. Capítulo 4, versículo 18. Dice así, acerca del ministerio de Jesús de Nazaret, pero también del nuestro. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mire usted para qué Dios nos llamó, mire para qué Dios nos quiere, mire para qué Dios nos necesita. Y uno leyendo esto es como que tiene que reaccionar. Dios me está necesitando para algo más de lo que estoy haciendo yo. Dios me está llamando para algo que yo no estoy haciendo, o Dios me está advirtiendo de algo que yo no estoy haciendo. Entonces podemos volvernos tal vez del error, podemos volvernos de la equivocación, podemos volvernos de la quietud, del no estar haciendo lo que Dios quiere que podamos hacer en este tiempo. Y despertando nosotros, otros también van a despertar. Despertando nosotros, otros también van a despertar. Es necesario despertar. Y vuelvo a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, decía el Señor allí en San Lucas capítulo 4, versículo 18. Por cuanto me ungió, ¿para qué? Para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Qué tremendo. Son las cosas que Dios necesita y quiere de nosotros. Y nos dice en el versículo 5 de San Mateo, capítulo 13, nos dice algo interesantísimo para que la iglesia pueda reaccionar. Allí en el versículo 14 nos dice, para que nosotros podamos reaccionar. Cuando digo la iglesia, estoy hablando de nosotros. Diga, nosotros. Nos habla a nosotros y nos dice esto: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse, ni se enciende una luz y se pone debajo de la mesa del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor nos mira, nos contempla y nos dice: ustedes son un pueblo diferente. Ustedes son personas distintas, pero no porque cargan una Biblia, no porque voy los domingos a la iglesia, no porque me llamo evangélico. Son diferentes porque son luz. Y la luz no se esconde, sino que se muestra. Y la iglesia tiene que mostrarse. La iglesia tiene que cumplir la tarea de ser la sal, aquello que le da sabor a la vida. Esto que nos permitió quedarnos en la iglesia. Esto que nos permitió abrazar el Evangelio, esto que nos permitió a cambiar nuestra mente: el que robaba no roba más, el que mentía no miente más, el que adulteraba no adultera más. Esto que hizo que tuviéramos una nueva vida. Cuando alguien nos habla a nosotros acerca del Evangelio, o cuando tenemos que dar cuenta de nuestra fe, una de las cosas primeras que decimos es que tenemos una vida nueva. ¿Amén? Esa es una realidad. Tengo una vida nueva. Bueno, esa vida nueva es lo que sirve, lo que puso Dios en nosotros. El hombre viejo, cargado de vicios, delitos y pecados, murió. Tengo una vida nueva. Esa vida nueva tiene que ser transmitida. Esa vida nueva tiene que ser alcanzada. Esa vida nueva tiene que ser mostrada. No se puede esconder. Entonces, si bien es cierto, hoy yo les estoy hablando, imaginemos un número, a 80 personas, mañana ustedes pueden hablarle a miles y a cientos de personas. Eso es lo que tenemos que hacer. Si ahora nosotros nos encerramos solamente en las 4 paredes del templo y nos conformamos con eso, tal vez nos iríamos al cielo. No lo dudo, no dudo que nos iríamos al cielo, porque no estaríamos haciendo nada malo y el Señor nos llevaría. Pero ¿cuánta gente se perdería? ¿Cuánta gente no conocería? ¿Cuánta gente no reaccionaría y se arrepentiría de sus pecados? ¿Sabe? Cuando yo pude comprender la importancia de predicar el Evangelio, cuando pude entenderle, era bastante joven, y cuando pude entender la importancia de predicar el Evangelio, comencé a darme cuenta que mi vida tenía que ser transformada, y que el único que podía transformar mi vida era Dios, y me dejé transformar por Dios.
Me dejé modelar por Dios. Dejé que la mano de Dios comenzara a modelar mi vida. Conclusión, ¿qué ocurrió? ¿Qué sucedió? El Señor me levantó y pude ser de bendiciones haciendo cálculos que tenemos claramente nosotros en nuestras computadoras. Tenemos ganadas más de 1 millón de almas para Cristo. Mire si yo no hubiese hecho, mire si yo hubiese callado el mensaje, mire si yo hubiese pensado como pensó Jeremías, que no puedo, que soy niño, que no tengo todo el conocimiento, que no tengo toda la capacidad, que no tengo todas las formas, que no tengo todas las maneras para poder extender y llevar el mensaje. Seguramente Dios no hubiese hecho lo que hizo conmigo. Yo recuerdo hace muchos años atrás, yo estaba para año 83, mire lo que estoy diciendo, ¿no? Año 83. No les estoy cansando, ¿no? ¿No? Oh, gloria a Dios. Me avisa si se le estoy cansando. Gloria al Señor. Mi esposa me avisa, quédese tranquilo cuando es la primera que me avisa. Pero recuerdo año 83. Yo estaba para salir para hacer una gira a Brasil. Yo sentía que algo venía sobre Argentina y quería estar en movimiento. Y recuerdo que estaba en una iglesia como esta, en Temperley, predicando. Era una iglesia del pastor Jorge Gomeski, un hombre de Dios que ya partió con el Señor. Y llegó el coordinador de un diácono, que era Anacondia, muy poco conocido, pero que tenía mucha gente en sus campañas y estaba ya para irse a La Plata. Estaba saliendo de un triángulo de Bernal, donde él comenzó, y ya estaba pasando a La Plata con muchísima gente. Y me viene a ver el coordinador, a mí, de Carlos, y me dice: Juan, necesitamos un hombre dinámico en plataforma, nos quedamos sin coordinador de plataforma, encárgate de todo lo que sea la plataforma, Susana va a poder cantar, pero Carlos te necesita. Así me dijo el coordinador Juan de Crescenzo. Así que yo entendí que también era una oportunidad para mí, dejé de ir el viaje, cancelé mi viaje a Brasil y comencé la primera vez que fui a La Plata a ver las campañas de Carlos y a comenzar con la tarea, ¿no?, de coordinar. Recuerdo que fue un éxito, una bendición, y volvía con el coordinador, con Juan. Él me llevaba en auto, me traía para Buenos Aires de nuevo, y yo le hago esta pregunta, y le digo: decime Juan, ¿qué se necesita para ser un predicador de éxito, para tener, multitudes y ver multitudes escuchando la palabra? Y él me dice: mira, lo que se necesita es tener mucho dinero, dice, porque alquilar un estadio, tener equipos, transportarlos, y me empezó a hacer una serie de detalles, me comenzó a decir una serie de detalles, de ítems que realmente eran ciertos. Para hacer una campaña muy gigante, muy grande, se necesita tener dinero para poder pagar movimientos de televisión, publicidad, alquilar un estadio. Me habló de eso, y yo en ese momento no tenía más que el dinero para volver a mi casa en colectivo. Ni auto tenía en ese momento. Mi auto estaba roto. Era un Citroën tan viejo que cuando la gente lo veía en la calle decían: ¡qué auto viejo! Así era el auto que yo tenía en ese momento. Y estaba roto aparte. Y no tenía más que el boleto para volver de La Plata a Buenos Aires. Así era la situación. Y él me estaba diciendo que para ser un predicador con éxito tenía que tener dinero. Eso me cayó tan mal, me dolió tanto, porque en algún momento pensé de que yo nunca iba a alcanzar a ser un predicador de multitudes, porque si se necesitaba eso, era como que me echó un balde de agua fría y me apagó mis ganas de convertirme en un predicador, lo que anhelaba yo. Cada uno es dueño de soñar, amén. Hay un dicho que dice: soñar no cuesta nada. ¿No es cierto? Yo soñaba con multitudes. ¿Qué quiere que le diga? Soñaba con poder predicarle a multitudes. Y ese era mi sueño, y era mi deseo, y era mi anhelo, y nos prendíamos con Susana donde había una posibilidad de predicar, y si habían 20, había 20, si había 100, había 100. Así era la cosa, y me estaban diciendo eso. Y sabe que a los pocos días, al poco tiempo, a los pocos días, a las pocas semanas, Dios me muestra cosas. Y una de las cosas que Dios me mostró era que yo tenía que viajar a Salta y Tucumán, a Tucumán y Salta, que allí Él me necesitaba. Y sabe que yo cuando viajé, cuando me mostró eso Dios a través de una visión que vi, que había un árbol muy grande con frutos muy grandes, era un árbol de ciruelas rojas, remolachas, muy lindas, pero eran tan grandes como sandías, y el árbol era tan alto
que yo me tenía que subir a un edificio que estaba en construcción para tomar los frutos. Y al otro día, como yo era medio cabezón, al otro día Dios me tuvo que mostrar otros sueños. Y ya no eran ciruelas, sino eran peras tan grandes que las tenía que agarrar como si fuera una bolsa de 50 kilos de cemento, de tan grandes que eran. Bueno, allí entendí que Dios me estaba mostrando frutos grandes. Y Él me habla por el Espíritu Santo y me muestra Tucumán y Salta. Y allí Dios me demostró algo, que no se necesita dinero, aunque Él nos va a proporcionar dinero. Cuando Dios te da la visión, te da la provisión. Lo entiendo, ¿eh? No es que Dios te da la visión y te dice arréglate, te provee lo que vas a necesitar. Pero no es lo más importante el dinero. Lo importante es reaccionar, que Dios quiere usar nuestras vidas, que Dios nos necesita para predicar la palabra, que Dios nos necesita para extender el mensaje. Y bueno, hermanos queridos, para hacérselas cortas, en Tucumán me sacaron corriendo, tenía casi 30 años y les venía a decir a los tucumanos que yo venía a hacer una campaña, que Dios me estaba enviando a hacer una campaña, y lo primero que dijeron que Dios a ellos no les habló y que no hacían campañas con gente que no conocían. Casi me sacaron corriendo de Tucumán. Vengo a Salta, no conocía a nadie en Salta, no conocía a nadie, y me dicen en la terminal, me pido una dirección de una iglesia evangélica porque quería decirle a alguien lo que Dios me había dicho a mí. Y bueno, llegué a la calle España, 1500, creo que hay una iglesia de la Unión de las Asambleas, estaba el pastor casi también me saca corriendo cuando le digo yo que venía a hacer una campaña Salta, que Dios me estaba enviando. Él me dice, mire hermano, claro, hermano, me decía, mire hermano, nosotros no hacemos campaña con gente que no conocemos. Miré todo lo que me estaba sucediendo a mí. Yo había dejado mi familia, había dejado a mis hijos, había dejado mi trabajo en pos de lo que Dios me había dicho, en pos de lo que Dios me había mostrado. Me dice, mire, no hacemos campaña. Y me dio un estudio bíblico. Me dijo, nosotros hacemos esto y ganamos así, y ganamos. Me dio un estudio bíblico y yo me sentí tan avergonzado que agarré mi valija, mi maleta y me iba ya. No sabía qué había pasado. Digo, habré comido demasiado, el sueño que tuve no era de Dios, ya estaba tan desconcertado que no sabía. Tal vez tenía razón el coordinador de Anacondia que me dijo que había que tener dinero. Me iba como un fracasado nuevamente, no sé a dónde, pero cuando estoy por pasar la puerta de la iglesia me llama, reacciona, que el hombre de Dios, porque Dios lo sacudió y me dice, deténgase hermano, me dice. No sea que Dios le esté enviando a Salta y yo le esté cerrando la puerta. Dice, el lunes hay un desayuno pastoral, ¿usted no quiere ir? Y yo dije, sí. Y llegué al desayuno pastoral. No, usted no se imagina. Estaban todos los pastores grandes, hasta el pastor José María, todos estaban acá. Y cada uno hablaba y comentaba cosas grandes que tenían y estaban haciendo. Y me llegó el turno, me dejaron ahí sentado no sé cuánto tiempo hasta que hay un hermano. Así me presentaron. Hay un hermano que viene de Buenos Aires, dice que está trabajando con el hermano Carlos Anacondia y tiene algo para decirnos. Me paré yo y dije, bueno hermanos, ¿sabe? Dios me envió a hacer una campaña, había 80 y tantos pastores. Dios me mandó a hacer una campaña aquí en Salta que va a ser grande, que esto y que aquello y que demás acá. Hablé lo mejor que pude de mí. Y bueno, estaba hablando de mí, ¿no? Y sabe que lo que sucedió, que solamente 4 pastores se levantaron. El pastor José, el pastor Apaza, el pastor Benjamín Salica y el pastor Carlos de la Vega. 4 iglesias de tantas que había, 4 iglesias. Pero con esas 4 iglesias, Dios hizo cosas tan grandes, tan maravillosas, que yo no las podía imaginar jamás. Yo pasaba a veces a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12 del mediodía, por la playa de estacionamiento del Chango, y la gente estaba haciendo fila ya. No sabían ni para qué hacían fila, porque pensaban que podían estar más cerca de la plataforma. Era algo colectivo, era algo de Dios. ¿Y sabe qué ocurría? Claro, yo no vine con exigencias. Con exigencias no vine, porque yo vine porque Dios me estaba mandando. Yo no le dije, mire, me tienen que dar esto, me tienen que dar lo otro, tienen que pagarme acá, tienen que pagarme allá, que tienen que hacer esto. No, ninguna. Ni envié un coordinador. Yo era coordinador, era el predicador, era todo yo. Cuando realmente comenzó la campaña, lo que entraban lo volvían a invertir y al otro día había más dinero. Lo que tenían lo volvían a invertir en publicidad y al otro día había más dinero. Hubo tanto dinero, que los tesoreros se iban, renunciaban.
porque tenían que contar dinero hasta las 6 de la mañana. Entonces, ¿quién aguantaba? No aguantaban los tesoreros. Cuando terminó la campaña, con miles y miles de almas salvas, cuando terminó la campaña, yo recuerdo que, bueno, no había solamente pesos, había también esos bonos, bueno, bonos. Había tanto dinero y tanto cambio y tanto dinero que me pusieron el dinero mío que yo no había pedido. ¿Saben? En una bolsa de arpillera. Me llevé una bolsa de arpillera a Buenos Aires. Cuando bajé del avión, después de la campaña del Chango, yo ya... Mire si se necesita dinero, se necesita creer en Dios, obedecerle al Señor, bendecir el nombre del Señor. Y usted no sabe un evangelista con dinero lo que es capaz de hacer. ¿Cuánto vale esa batería? Era una batería que solamente la tenía un conjunto inglés y había otra más en Argentina. La segunda la compré. ¿Cuánto sale? Tantos dólares. Sacaba de la bolsa, compré. No tenía auto, porque tenía un auto, yo les dije que tenía un auto viejo, ¿no? Bueno, entonces salimos con mi esposa y la bolsa. La bolsa de arpillera, qué terrible. Entonces veo un auto, wow, este auto, tenía el tachito arriba, era casi del año, era un Renault 12, pero bonito. Y el dueño era un italiano. Y le digo, ¿lo vende? Sí, lo vendo, dice. ¿Y cuánto sale? Tanto dinero. Se lo compro, le digo yo, ¿no? Y me dice, ¿y me deja una seña? No, lo llevo ahora, lo pago ahora, le digo. Y me dice, bueno, pase, me dice, estaba extrañado el italiano, ¿no? Tenía miedo que yo lo asalte, vio que Buenos Aires no está... Y entonces entramos con Susana y me dice, ¿y cómo? ¿Me lo va a pagar ahora? Sí, le digo. Y di vuelta a la bolsa y compré el auto. Después ya me quedaba menos, pero tenía todavía la bolsa, ¿no? Entonces, con Susana dijimos, tenemos que tener una carpa. La primera carpa que se instaló en el Obelisco de Buenos Aires fue la nuestra, una carpa de 16 metros de ancho por 36 de largo. Fuimos a querer alquilar una carpa y dijimos, y en vez de alquilar, ¿por qué no la compramos? Nos compramos una carpa, compramos equipos. Bueno, teníamos reflectores, teníamos tantas guirnaldas, no les exagero nada, no les exagero nada. Les digo esto porque viene a colación de que Dios dijo, mío es el oro, mía es la plata, mía es la tierra, su plenitud y todo lo que en ella hay. No se necesitaba dinero, Dios tenía todo lo que necesitábamos nosotros, porque cuando Él te envía te da la provisión. No es que Él te envía y te dice, bueno, arregátela como puedas. No, Dios te envía y te da la provisión. Yo digo, qué bueno es poder entender esto, porque allí comenzamos a entender también los objetivos para alcanzar a la gente. La obra evangelizadora es el método más querido y preciado. Hermanos, ¿sabe que cuando uno comienza a evangelizar, uno comienza a hacer la obra más querida y preciada, porque podemos alcanzar a las almas, podemos cambiarle con el mensaje la vida a las personas? ¿O a usted no le cambió la vida el mensaje del Evangelio? ¿O a usted no le cambió la vida el mensaje del Evangelio? A mí me cambió la vida, a mí me cambió la vida. ¿Sabe qué me decían a mí? ¿Sabe cómo me decían? Hermano, me decían, hermano de acá, hermano de allá. Yo estaba cansado porque yo ya era evangelista, ¿no? Pero, ¿qué le iba a decir? Hermano de acá, y era joven también, ¿no? Porque algún día fui joven también. Entonces, hermano de acá, cuando Dios comenzó a usarme, yo me sorprendí porque empezaron a decir, reverendo. Yo miraba para ver a quién decía el reverendo, era a mí. Cómo Dios bendice, cómo Dios prospera. Mis hijos están felices del Evangelio, todos están sirviendo al Señor porque vieron la bendición de Dios sobre mi vida, con mi esposa. Dios me permitió recorrer muchos lugares del mundo. Cuando yo llegué a Salta se hablaba tanto de Suecia en la iglesia de Filadelfia, ¿no? Se hablaba de Suecia. Yo miraba a Suecia como si fuera algo tan lejano para mí, pero pude ir 3 años seguidos a evangelizar a Suecia, estar 30 días evangelizando en un país que es la Meca, ¿no es cierto? Nosotros hace 200 años que conocemos el Evangelio, ellos hace 1000 años que conocen el Evangelio y estar explicándole a gente que nos tiene para enseñar a nosotros, pero Dios me honró y me llevó y me usó y me bendijo porque pude entender la importancia que tiene el evangelizar. Por eso vuelvo a decir que una campaña evangelística es el método más querido y más preciado, porque es el método que Dios usa para cambiarle la vida a las personas. Entiendo, y vuelvo a repetir lo que dije al principio, que no es solamente el evangelista, no es la tarea solo del evangelista.
La iglesia tiene que ser una iglesia evangelística. Cuando todos somos evangelísticamente hablando evangelistas, así la iglesia comienza a crecer. El pastor puede ser rubio, puede ser morocho, puede ser renguito, puede comerse las heces, puede ser muy limitado, pero cuando la iglesia está evangelizando, la iglesia crece, crece y crece. Bendito el nombre del Señor. Salir a predicar el Evangelio significa el avance hacia un territorio que tiene el enemigo. Salir a evangelizar es y significa entrar en un territorio que tiene el enemigo. Cada vez que nosotros nos disponemos a evangelizar de alguna forma, ya sea en una campaña, ya sea entregando tratados, de alguna forma cuando nos disponemos a evangelizar, entramos en un territorio que tiene cautivo el enemigo a mucha gente. Pero ¿qué ocurre? Cuando entramos en ese territorio hay alguien que entra con nosotros y es el Señor. Y si Dios es por mí, y si Dios es por vos, y si Dios es por nosotros, yo diría, porque la Biblia lo dice, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces es tan importante entender esto, porque para eso apareció el Señor a nuestras vidas. Para eso le apareció a Pablo, para eso le apareció a Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia cristiana, un gran perseguidor de la iglesia cristiana, podríamos decir, un criminal de nuestros hermanos. Mire lo que dice la palabra del Señor, ¿para qué Jesús se le apareció a Pablo o a Saulo de Tarso, camino a Damasco, respirando amenazas? Dice la Biblia allí en el capítulo 26 y en los versículos 16 y 18, o al 18, dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me he de aparecer a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora yo diría, vuelvo ahora a hacer la pregunta, porque esto se lo decía Pablo, ahora es a nosotros. ¿Para qué se apareció el Señor? ¿Para qué se manifestó el Señor a nuestras vidas? ¿Para qué te hizo conocer el Evangelio? ¿Para qué te hizo bonito? ¿Para qué te hizo bonita? Porque es la verdad, el Espíritu Santo nos hace bonitos. Uno cuando llega al Evangelio, es feo cuando llega al Evangelio, porque tiene esa mirada pícara, ¿no? Tiene esos gestos, ¿no? Se le escapa alguna palabra, siempre está mirando lo que no tiene que mirar, ¿no? Yo digo, tendrían que sacarle una foto al que llega por primera vez al Evangelio y a los 6 meses mostrarle el cambio, ¿no? Porque Dios nos transforma, Dios nos limpia, Dios nos hace lindos, nos vemos lindos, porque los rostros los hermosea el Espíritu Santo. Amén. Nos hace lindos. Yo veo a los hermanos, yo los veo a ustedes y digo, qué lindos que son. Veo a los pastores aquí, qué lindos que son. Veo a los jóvenes, qué lindos que son. Veo al pueblo y digo, qué pueblo lindo que son. Porque es el Espíritu Santo que nos hace lindos. Amén. Ahora espero que ustedes me vean también así a mí, ¿no? Qué tremendo. Pero no hizo todo eso el Señor para que seamos lindos, para que nos podamos... No. El Señor nos transformó, nos cambió, nos hizo diferentes, nos preparó, cambió nuestra forma de hablar, porque antes decíamos cosas que no teníamos que decir. Teníamos, en otras palabras, no sé cómo decirlo, a ver cómo lo digo, lengua sucia. Decíamos malas palabras. Yo no voy a decir quién decía malas palabras, pero yo cuando no conocía al Señor tenía lengua sucia. Pero el Señor nos transformó, nos cambió. Nunca más volvimos a decir cosas que no teníamos que decir. ¿Pero para qué nos transformó? ¿Para qué nos prosperó? ¿Para qué nos bendijo? ¿Para qué nos permitió conocer a una esposa cristiana, tener un hogar cristiano, tener una vida feliz? ¿Para qué? ¿Para qué el Señor lo hizo? Bueno, aquí tiene la respuesta. Para que abra los ojos, de los gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia
entre los santificados. Wow. Es como que Dios nos está diciendo que tenemos que salir, porque para eso nos redimió, para eso nos transformó a predicar. Y tenemos ahora la gran oportunidad. Yo creo que se abrió un panorama. Los campos están listos. Yo lo que vi, tanto en cada iglesia donde fui, hubo almas. En cada iglesia donde prediqué, hubo almas que aceptaron a Jesús. En cada campaña que hicimos, hubo almas. Mire, en Cafayate hacía tanto frío, que yo a veces me admiraba que llegara la gente a la campaña, pero más me admiraba de que había gente que recibía a Jesús en pleno invierno, frío, temperaturas de 10, 7, 8 grados, no bajo cero, pero 7, 8 grados. Cuando fuimos a Metán ocurrió lo mismo, personas que recibían a Jesús. Yo digo, este es el momento, es el instante que la gente está buscando, la gente tiene hambre, está esperando de que la iglesia, haga algo, está esperando que la iglesia reaccione, y la iglesia no va a reaccionar. Los que tenemos que reaccionar somos nosotros. Y sabe que el que tiene que hacer punta es el pastor. El pastor tiene que hacer punta. La gente mira al pastor. Mire, la gente mía, la gente nuestra de Buenos Aires, de aquí de Salta, me siguen. Ahora están entrando algunos míos, están entrando ahí por la puerta. No los invité, pero me están siguiendo. ¡Qué terrible! Ahí está un pastor, mírenlo. ¿Quién los invitó a ustedes? Pero me están siguiendo. Pasen, tranquilo, pasen. Pero esto ocurre así. Cuando el pastor se mete en una campaña, te sigue el pueblo, te sigue la gente. El pastor dice, vamos a evangelizar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer esto. El pueblo sigue, los pastores tenemos que reaccionar, decirle, vamos, como hizo Gedeón se animó. Dice que hizo sonar el cuerno y respondió la gente, porque es así. Tenemos que hacer sonar el cuerno. Los pastores tenemos que reaccionar y decir al pueblo, vamos a tomar Salta, vamos a tomar las plazas, vamos a predicar, vamos a evangelizar, vamos a tomar los pueblos, vamos a los lugares difíciles donde las iglesias no crecen, vamos a los lugares difíciles donde no hay iglesias, vamos a establecer iglesias. Vamos, y va a ir la gente y les va a acompañar, y algunos van a ir con palas, con picos, otros no van a poder ir con palas y con picos, van a poner dinero en las manos de los pastores para que puedan edificar un templo donde no hay templos. ¿Cuántas cosas se podrían hacer? Pero tenemos que reaccionar, tenemos que entender que Dios está esperando una reacción nuestra, que Dios está esperando que hagamos algo más, que podamos decirle, Señor, heme aquí. Qué bueno que podamos decir, heme aquí. Olvidándose de quiénes somos. Señor, estoy dispuesto. ¿Qué es lo que tú necesitas de mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Para qué, Señor, me estás llamando y necesitando? Esto es maravilloso. Dios jamás cuando te envía te deja sin provisión. Y con esto termino. Cuando hay un pastor que tiene un centro de rehabilitación inmenso en Montevideo, se llama Veraca, el movimiento. Y el pastor recibió un milagro muy grande cuando yo estaba predicando en el Obelisco de Buenos Aires, siempre predicando, fíjese, predicando. Él pertenecía al Instituto Bautista y ellos no creían en lo que nosotros estábamos predicando en cuanto a la sanidad. Entonces se fueron a burlar al Obelisco allí donde yo estaba predicando, se fueron a burlar, ya habíamos salido por los medios, por los diarios, ya Dios estaba juntando una multitud y ellos fueron a burlarse. Y este pastor tenía un problema que no podía tomar ni siquiera un vaso de agua en su estómago porque todo le hacía mal. Vivía tomando pastillas, vivía enfermo, vivía mal y fue a burlarse también. Y fueron 5. Entonces cuando yo hago la invitación para orar por los enfermos, para burlarse, sus amigos un poco más lo empujan y él da unos pasos y queda ahí en evidencia, separado de los amigos. Entonces se paró ahí y yo oré al Señor, oré, y terminó la reunión y ellos seguían burlándose, entre ellos se fueron riéndose y uno le dice, escúchame fulano, ya que estás sano porque el reverendo Clemente te oró, bueno, vamos a comer, si vos no podías comer, vamos a comer chivito, vamos a comer asado, y lo llevaron a comer, y este hombre comió y no le pasó nada, y volvió a probarse. Entonces comenzó a hablar acerca de lo que nosotros predicábamos
y lo echaron de la iglesia bautista, porque se transformó en un loco pentecostal que hablaba de sanidad, que hablaba de predicar, que quería orar por los enfermos. Bueno, lo sacan inmediatamente y fundó un ministerio tremendo, Veraca, allí en Uruguay. Y me encontró a través de un programa que yo estaba haciendo de televisión y me hizo todos los contactos para que yo viajara a Montevideo. Y recuerdo, tiene un cine muy grande y tiene obras en diferentes lugares del mundo y me honró tanto ese día explicando lo que yo les estoy contando a ustedes y diciendo, ¿no?, lo que había ocurrido con él, el pastor Márquez. Y yo sabía que él tenía obras en diferentes lugares del mundo. Entonces me llevaba en el auto para de nuevo yo subirme al barco que me llevaba a Buenos Aires, y él me dice estas palabras, me dice: Juan, me dice, ¿te gusta evangelizar a vos, no? ¿Te gusta predicar?, me dice. Y yo le digo: sí, sí que me gusta. Yo digo: ¿me está por invitar a Miami o a alguna iglesia de las que tiene en Europa, en Francia, en algún lugar? Porque yo la veía venir, ¿no? Entonces, sí que me gusta predicar la palabra. Me dice: ¿sabés? Tengo una campaña y me está faltando el predicador. ¿No querés vos ser el predicador de esa campaña? Sí, dije yo. Yo dije: me está invitando a Miami, me está invitando a algún lugar de Europa hermoso, ¿no? Y me dice, después que le dije que sí, por eso no hay que decir, no adelantarse, ¿no? Después que le digo que sí, me dice que era Haití, uno de los países más pobres del planeta. Había pasado una misionera por casa y me dijo: mirá, no se puede tomar el agua. Cuando pasas por el avión se ve todo negro. Es esto, no comas nada. Si algún día vas y pasás por Haití, ni pares. Me dijo, me asustó, ¿no? Así que cuando le dije que sí, volví a casa y digo: ¿sabes qué me pasó? ¿Qué te pasó? Me dice Susana. Me invitaron a hacer una campaña. Qué bueno, no tan bueno. Es en Haití. Haití, me dijo. Bueno, recuerdo que me fui con dos valijas llenas de comida. Llevaba alfajor, sándwich de mortadela, llevaba de todo en mi valija. Cuando paso la aduana de ellos, bueno, pasé con todas mis valijas llenas de cosas. Bueno, yo digo: acá tengo para comer, no voy a comer nada de lo que comen los haitianos, nada. No sabía la idiosincrasia de Haití, son todos negros también. Yo soy también moreno, pero ellos son más negros que yo todavía. Y bueno, cuando llego, donde me hospedan era un hogar de niños, que allí la gente, yo no vi gente mayor, la gente muere joven, mueren enfermos. Bueno, es terrible lo que es Haití y el hambre y la necesidad que hay en Haití de Dios. La religión oficial nada tiene que ver ni con la católica, ni son brujos que están al frente de todo lo que es religión allí. Y recuerdo que cuando llegué al hogar, los chicos me miraban, todos negritos, claro, yo hablo en castellano y ellos no, me miraban y me seguían y me hospedaron en una casita, una piecita ahí en la montaña, todo, ¿no? En la montaña, y ellos me miraban, me espiaban por la rendija de la puerta, y cuando abro la valija vieron toda la comida que había. Así que se ganaron los chicos, me comieron todo, lo que yo había llevado, me lo comieron todo. Bueno, fue una gloria. Recuerdo que el primer día casi nadie me prestó atención porque ellos son como que se oponen al hombre blanco. El que no es de ahí es blanco, y al blanco le hicieron tanto daño a ese país, los blancos, que no quieren al hombre blanco. Pero yo tenía la bendición que mi abuela era negra y les hablé el segundo día de mis raíces y allí es como que les gané el corazón. Bueno, fueron multitudes, más de 15.000 personas todas las noches durante 2 semanas, fue la gloria de Dios. Cuando me voy de Haití, nadie me había dado una ofrenda, me habían comido todo, nadie me había dado una ofrenda, no había vendido un mísero libro, un CD, nada. Claro, es que iban a comprar la gente. Y yo esperaba que alguno me diera algo, ¿no? Por lo menos, digo, 2 semanas estoy en Haití, pasando las 1001 y nadie me dio nada. Me acompañó un hermano al aeropuerto y yo esperaba que a último momento me alcanzara un sobre, ¿no? Por lo menos para llevar alguna bendición a mi casa. 2 semanas que estuve lejos de mi familia, pasando 1001, tantas cosas que viví, que no viene al caso contarlas, en algún momento se las voy a contar, porque fue terrible, ¿no? Allí el vudú es la religión oficial.
Allí el vudú es la religión oficial. Hay creyentes que van a la iglesia y van al vudú también. Es terrible lo que sucede. Bueno, allí no hay policía tampoco. El que tiene dinero tiene su policía, pero después es un descontrol. A las 10 de la noche se apagan los motores que generan la luz y todo queda oscuro y hay una promiscuidad tan grande. Es tan agresivo el haitiano, que, por ejemplo, en Puerto Príncipe, si usted va en un auto y mira a un haitiano y comienza a querer mirar las miserias, agarran una piedra y quieren tirar una piedra. Así es de difícil. Así que yo esperaba hasta el último momento que alguien me diera algo y nadie me dio nada. Así que me habían pagado el pasaje de avión y volví a Buenos Aires. Pero ¿sabe cómo me bendijo Dios en Argentina? ¿Sabe cómo Dios me prosperó? ¿Sabe cómo Dios me pagó? Porque Dios no es deudor de nadie. Cuando Dios te envía, te da la provisión. Aunque vos pienses, ¿y de dónde vendrá? Viene la provisión. Entonces, yo digo, tenemos que hacer algo grande. Tenemos que hacer algo tan grande que pueda producirse un movimiento que sea un avivamiento, algo tremendo, algo que tal vez lo soñamos, pero que nunca lo hemos visto. Mire lo que estoy diciendo, algo que soñamos. ¿Usted no soñó ver un avivamiento? Ser parte de un avivamiento. Qué tremendo debe ser, ¿no? Que uno sube al taxi y el taxista está escuchando un corito y va a la verdulería y están cantando. Y, bueno, mover como el que vivió Felipe en Samaria, que toda la ciudad estaba feliz y contenta. Bueno, yo sueño con eso y digo, Señor, esto puede ser posible. Esto puede ser posible si nosotros comenzamos a abrirnos a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios quiere entregarnos, a lo que Dios quiere alcanzarnos. El Señor nos dice, pídanme. Qué tremendo, es como que Dios dice, yo no tengo problemas, los problemas los tienen ustedes, yo no tengo dificultad para bendecirles, ustedes tienen las dudas, ustedes tienen temores, pídanme, dice el Señor. Es como que nos desafía, pastores, nos desafía, hermanos, el Señor dice, pídanme, qué tremendo, no está diciendo no pidan, esto es mucho, no Salta no puede hacer nada, no tienen grandes empresas, no hay fábricas, no tienen mar. No está diciendo eso. El Señor está desafiándonos y nos está diciendo, pídanme y les daré como herencia naciones. Bendito el nombre del Señor. No sé si me está entendiendo. Entonces, yo creo que es el momento donde tenemos que ver por los oprimidos, por los atribulados, por los angustiados, por aquellos que necesitan recibir salud, y todo eso lo tenemos nosotros a través del mensaje de la palabra de Dios. Entonces, el mundo está bajo las garras del enemigo. El mundo está bajo las garras del enemigo. Esto es real. Pero los únicos que podemos entrar en ese territorio somos nosotros, la iglesia. El único o los únicos que podemos arrebatarle las almas al diablo que tiene tomadas somos nosotros. Si no reconocemos eso, que somos los únicos, que somos, yo diría, la parte que todavía no apareció, pero que puede dar la solución a todos los problemas que tiene el planeta. Golpeo desde hoy el púlpito. A todos los problemas que tiene el planeta, a todos los problemas que tiene Argentina. El único que puede dar solución a todo lo que el mundo tiene como problema, que Argentina tiene como problema, es Dios. Y Dios está dispuesto. Y Dios en este tiempo es como que está levantando a través del Espíritu Santo profetas que están hablando que viene algo fuerte, que viene algo grande. Y yo como profeta de Dios estoy diciendo y estoy pregonando. Y ayer decía, a veces me siento como Noé, que predicó y dijo, viene el juicio, arrepiéntanse, viene el juicio, y nadie le creía. A veces me siento como Noé. Pero ¿sabe algo? Le ocurrió algo bueno a Noé. Algo muy bueno le ocurrió a Noé. Porque su familia entró en el arca. Su familia le creyó. Su familia dijo, te creemos. Y entraron juntamente con él. Y yo digo, hay una familia que prestó atención. Y tal vez algunos dicen, ¿por qué usted se acercó a la iglesia Filadelfia? Porque hay una familia que prestó atención. Hay una familia que me abrió las puertas. Hay una familia que está queriendo apoyarme y es la iglesia Filadelfia. Entonces yo digo, si bien es cierto hay muchos que no creen que el avivamiento se va a producir en el norte, si bien es cierto hay algunos que no están dispuestos a apoyar que el avivamiento viene desde Salta y va a alcanzar a toda Argentina, hay una iglesia que se llama Filadelfia que está creyendo que el avivamiento viene del norte. Gloria al nombre maravilloso de Dios.
Y yo quiero orar para que hoy hubiese querido predicar, porque me siento más cómodo predicar que hablando, pero creo que prediqué también, porque soy evangelista y no puedo, me voy de lo que tengo que hacer. Pero mañana sí vamos a tener un culto poderoso, pero hoy quiero orar para que Dios ponga en nosotros ese corazón que nos va a llamar a despertarnos en algún momento de la noche, de la madrugada, mejor dicho, y a orar por las almas, que nos va a llevar a decir, algo tengo que hacer, y si yo no lo puedo hacer, voy a apoyar a aquel que lo quiere hacer. No voy a poner palos en la rueda, no voy a sembrar de incredulidad a lo que un hombre está diciendo que va a ocurrir en mi provincia, que va a ocurrir en mi ciudad, que va a ocurrir en mi pueblo. Me voy a unir a la fe de aquel que cree que Dios es capaz. Me voy a unir a la fe de los Jonatán, que dijo, para Dios no es difícil. Amén. Pero necesitó también que alguien pudiera creer y acompañarle. Y lo tuvo a su paje de armas. Y el paje de armas le dijo, estoy contigo a tu voluntad. Haces como quieras, estoy contigo. Le estaba diciendo, te voy a apoyar, te voy a acompañar. Y lo apoyó y lo acompañó. Y Dios no los defraudó, sino que le entregó esa guarnición filistea. Y yo leí ayer y decía acerca de esa guarnición que había avanzado. Y el pecado ha avanzado. El pecado se ha multiplicado. Yo creo que es tiempo de comenzar a pensar seriamente en atacar a esa guarnición filistea, en atacar al pecado, en atacar a la miseria, en atacar a la enfermedad, en el nombre del Señor Jesús. 2 personas se pusieron de acuerdo, hubo acuerdo y atacaron, subieron y vencieron y conquistaron esa guarnición filistea. Yo creo que si nos unimos ocurrirá lo mismo, esa guarnición que muchas veces no permite que nuestra familia llegue a los pies de Cristo, esa guarnición que no permite que nuestros amigos lleguen a los pies de Cristo, esa guarnición que está hundiendo a nuestro país en inmoralidad y en tantas otras cosas más, con la ideología de género, que nos quieren hacer creer que un nene puede ser nena y que una nena puede ser nene. Bueno, esa ideología de género que pretenden desde la escuela enseñarle a nuestros hijos, bueno, todo eso puede ser cambiado, todo eso puede ser transformado, porque Dios levantó a una iglesia. Y la iglesia fue llamada y será llamada a transformar situaciones y a cambiar situaciones. Pero la iglesia que somos nosotros tenemos que reaccionar. Y yo quiero orar para que en esta noche se pueda producir el milagro de que tu corazón comience a latir con un corazón evangelístico, con un corazón que te lleve a pensar que tus raíces son evangelísticas, que hubo un anciano que está en la presencia del Señor con muchas piedras en su corona, que se llama Don Esture. Bueno, esa meta tiene que ser la nuestra. Si lo pudo ese hombre que vino desde lejos, de otras tierras, con otras costumbres, y lo logró y lo alcanzó, hoy él empezó desde abajo. Él empezó desde abajo, ¿no es cierto? Yo no sé cómo llegó, pero empezó desde abajo. No tenía aquí una iglesia esperándole, no tenía hermanos que lo iban a agasajar. Él empezó desde abajo. Nosotros no necesitamos empezar desde abajo, podemos empezar desde aquí, de los hombros de aquellos que entregaron su vida por extender el mensaje. Así que pónganse en pie. Yo quiero orar, quiero transmitir. Se puede transmitir. En una oportunidad Dios le dijo a Moisés, tomaré de lo que hay en ti y lo pondré sobre ellos. Y Dios puede tomar lo que hay en mí, esta pasión por las almas, esta pasión evangelística, y contagiarte y que salgas de este lugar convencido, convencida que algo más tenés que hacer y que Dios te está necesitando para este tiempo. Y que los años que pasaron no son suficientes como para que no creas que Dios lo puede hacer aún en tus años maduros, aún en tus años donde los años pasaron y estás cargando canas sobre tus cabellos. Bueno, Dios te puede usar, porque para Él no hay nada que sea difícil. O que eres demasiado joven, para Dios no hay nada difícil. O que eres una mamá soltera, para Dios no hay nada difícil. O que eres una persona que no tienes toda la capacidad y todos los estudios, para Dios no hay nada difícil. Porque para Dios no es difícil hacer esto con muchos o con pocos. Y quiera Dios que esos pocos, amén, puedan entender que con Dios se hacen proezas. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar. Pone tu mano sobre tu corazón, creyendo que esta es la mano de Dios. No vas a orar por sanidad, aunque Dios te puede sanar. No vas a orar por prosperidad, porque Dios puede prosperarte también, porque no. Vas a orar para que Dios ponga en ti un corazón evangelístico, que Dios ponga en ti una pasión tan grande
comences a hablar de Cristo, una pasión tan grande que quieras apoyar este movimiento que están haciendo en el corazón de Dios, que es evangelizar, hacer un movimiento grande tal vez para el año que viene, donde millones y miles de almas van a conocer a Jesús. Yo creo que esto se va a extender a Jujuy, se va a extender a La Quiaca. Ya nos han llamado desde La Quiaca, nos han llamado desde, bueno, no estoy recordando, pero bien allí, La Puna nos están llamando de Joaquín B. González. Bueno, es como que se está produciendo algo está como, hay una efervescencia, algo está ya comenzando, algo ya está pasando. Gloria al nombre del Señor. Vamos a dejar que pase, vamos a dejar que la unción queme nuestras vidas, vamos a dejar que Dios nos empuje, nos envíe y nos dé las provisiones que necesitamos para alcanzar y lograr todo aquello que va a ser una bendición para nuestra tierra, para nuestra celeste y blanca, para nuestra provincia, para nuestra ciudad, para nuestros pueblos, para nuestra gente. Eterno, glorioso y maravilloso Dios, gracias, Señor, por darnos la oportunidad en esta noche de poder, Señor, ser contagiados, Señor, de ser animados, alentados, Dios, a lo que está por venir. Gracias, Señor, porque tú eres grande, poderoso. Gracias, Señor, porque aquellos que fueron levantados y usados fueron hombres sencillos que tú levantaste, que tú escogiste, que tú enviaste y le diste todo lo que ellos necesitaban para predicar tu palabra. Señor, cuando tú confrontas a tu pueblo y le preguntas, ¿les faltó algo cuando caminaron en el desierto? Ellos tuvieron que decir, no, Señor, no nos faltó nada. Y es la realidad. Cuando Dios envía, Dios provee, Dios cuida, Dios protege. Por eso, pastor querido que me estás escuchando, este es el tiempo, este es el momento de ver con nuestros ojos la bendición de un avivamiento. Este es el tiempo para ver con nuestros ojos cómo los jóvenes evangelizan, cómo los jóvenes ganan a otros jóvenes, cómo las personas que están tal vez perdidas en vicios, delitos y pecados son transformados, cambiados y transformados en personas hermosas que sirven a Jesucristo. Señor, aquí estamos, hemos llegado a la casa del alfarero, hemos llegado a la casa, Señor, donde tú puedes modelar nuestra vida, transformar nuestra vida y hacernos de nuevo. Danos una mente nueva, Dios, danos una visión nueva, danos una pasión incontrolable, Señor, por las almas. Señor, que despertemos en las madrugadas, no asustados, Señor, porque estamos despertando en una madrugada, sino para interceder y pedir, Señor, por las almas y por aquellos que predican tu palabra. Gracias, Señor, porque este es un tiempo distinto y diferente. Hay un tiempo, dice tu palabra, que iba a haber hambre y sed, pero no hambre de comida ni sed de agua, sino de escuchar tu palabra. Y yo profetizo en esta noche que este es el tiempo donde la gente tiene hambre, donde la gente tiene sed de escuchar tu palabra, de recibir tu palabra. Levántanos en este tiempo, Señor. Levántanos como una iglesia victoriosa. Levántanos como una iglesia, Señor, que tiene el derecho legal de pedir el avivamiento, de pedir y clamar por el avivamiento, porque han sembrado con lágrimas, Dios, y hoy es el tiempo de poder cosechar. Y queremos cosechar, Señor, y no podremos cosechar si no se produce antes un avivamiento. Dios mío, ahora cambia nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar. Anímanos, úngenos de la cabeza a los pies. Señor, levanta hombres llenos del poder, mujeres llenas del poder. Levanta un pueblo, una iglesia viva, poderosa, Dios, que aún en medio de toda situación contraria, en medio de toda situación de sombras, de tinieblas, en medio de un mundo que está perdido en vicios, delitos y pecados, podamos levantarnos con un mensaje de esperanza, con un mensaje de amor, con un mensaje de salvación, con un mensaje de liberación, con el mensaje de tu palabra, Dios, sabiendo que si nosotros vamos para adelante, el pueblo también nos va a seguir, sabiendo que si nosotros nos abrimos a esta oportunidad que tú nos estás dando, el pueblo va a ser bendecido. No habrá iglesias, Señor, que estén lamentando la falta de congregantes, sino que habrá tanta gente que los templos serán agrandados. Llegarán tantas almas, Señor, que habrá que abrir iglesias donde no lo hay. Nos darás la provisión, nos darás el dinero, nos darás los medios, porque tú eres un Dios grande, eres un Dios que no dejas, eres un Dios que no abandonas, eres un Dios que prometió estar con nosotros todos los días hasta la consumación de los tiempos. Padre, yo bendigo a los siervos de esta iglesia, a los pastores, Señor, bendigo a la pastora Viviana, bendigo al pastor Billy, Dios mío, al pastor Guillermo, Señor, lo bendigo, Dios, porque ellos han abierto su corazón, al pastor José María y a cada uno de los pastores, Señor, que entienden que este es el momento de la iglesia, que este es el momento donde tenemos que dar paso, Señor, y tomar posesión de aquellas cosas que el enemigo ha
tomado y no le pertenecen. Señor, tú en la cruz del Calvario nos diste total y completa libertad. Gritaste a través de los tiempos para que nosotros lo pudiéramos escuchar desde aquí, desde Salta, que habías vencido y que esa victoria iba a ser, Señor, sobre la iglesia, y nosotros somos la iglesia. Gracias, Señor, gracias, muchas gracias, Señor, porque este es el tiempo maravilloso y hermoso que tú nos estás alcanzando, donde tenemos vida y posibilidad y esperanza de hacer lo que tal vez hasta aquí no hemos hecho. Te agradecemos por tu amor, te agradecemos por tenernos por cabeza y no por cola, Señor, de lo que está llegando. Gracias, Señor, por tener a esta iglesia, Señor, como monte de cabecera para lo que viene. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te decimos muchas gracias. Y te decimos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, decirles que esto se podía producir hace algún tiempo atrás, sería imposible, pero Dios hace posible lo imposible. Así que hoy estamos trabajando con la Iglesia Filadelfia, hoy nos sentimos también en Filadelfia y nuestro corazón está con ustedes. Que el Señor les bendiga. Gracias, pastor, gracias, iglesia. Amén. Hermoso todo lo que hemos escuchado. Pero esto no termina aquí. No se me vayan todavía. Cuando nosotros unimos nuestro deseo, pastor, reverendo, evangelista Juan y Susana, porque digo unimos el deseo porque los dos teníamos el mismo deseo de llevar el evangelio, de evangelizar. Yo había hablado a la iglesia, ya tenemos que salir, ya tenemos el templo, ya está terminado, nos costó mucho el trabajo y mientras estábamos ocupados con las paredes y los ladrillos, demolición y todo lo que tuvimos que hacer, casi que no pudimos ocuparnos de evangelizar, pero una vez que ya tuvimos lo que el Señor nos dio, porque esto nos dio el Señor, un milagro también del Señor, no porque tengamos dinero, sino el Señor lo hizo. Yo creo también que el Señor va a proveer para las campañas que vamos a tener. El Señor lo va a hacer, porque no es un trabajo mío, ni de Juan, ni de nosotros, sino es el Señor que está abriendo las puertas para que podamos evangelizar. Yo he sido siempre una persona de creerle a Dios. Todo lo que yo tengo y soy es porque el Señor me lo dio. Y también una persona de planificar. Me gusta planificar con tiempo. Estamos pensando que para el año que viene necesitamos salir. Este año lo hicimos en 3 lugares y el Señor nos bendijo. Pero queremos hacer algo más grande, queremos impactar de una forma más grande a las ciudades que necesitan. Hay muchas ciudades que nos necesitan que nosotros vayamos y llevemos el Evangelio. Y necesitamos, porque eso también yo le dije al Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque yo no sé cómo hacerlo, tenés que decirme cómo lo vamos a hacer. Porque Él nos manda a hacerlo, y uno dice, bueno, pero ¿cómo? Tenés que mostrarnos, tenés que darnos las estrategias. Y lo que decía nuestro hermano Juan es muy importante. El Señor dice, pídeme, ¿no? Pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pedir. ¿Y qué tenemos que pedir primero? Obreros. Yo pensé que, bueno, en esta campaña que fuimos a Cafayate, vinieron algunos de Buenos Aires, otros de la iglesia local, habremos sido, no sé, unas 20 personas que estábamos ayudando ahí. ¿Y qué pasaría si para el año que viene no somos 20, sino somos 100? Pero me quedo corto con 100.
Me parece que todavía es poco 100. Quizás necesitamos unas 1000 personas. Necesitamos 1000 colaboradores. Amén. Pero para hacer eso, amén. Para hacer eso necesitamos de ustedes. Ustedes que están esta noche acá son muy importantes porque comienza con ustedes. Ustedes tienen una gran responsabilidad ahora de la cual no se pueden escapar, porque si están acá, si han venido acá, ya el Señor los ha llamado y los ha convocado para que escuchen lo que vamos a decir. Necesitamos 100 personas para ayudar a reclutar a 1000. Es decir, que tenemos todo un año, quizás medio año, para poder planificar, juntar fondos, hablar con personas, hablar los pastores con sus miembros, empezar a movilizar porque queremos impactar ciudades. Y para hacer eso necesitamos alrededor de 1000 colaboradores. Necesitamos muchas otras cosas más, equipamiento de todo tipo, luces, generadores, grupos de electrógeno, tener autonomía, no tener que depender de nadie, sino el pueblo de Dios tiene que tener las herramientas para hacerlo. Y tenemos a nuestro evangelista y también hay muchos evangelistas que el Señor va a levantar. Amén. De nuestro pueblo también. Es decir que hay muchos lugares donde ya hay almas, no hay también, es otra cosa que el Señor nos ha mostrado, que debemos establecer las iglesias. Hay almas, pero no tienen dónde reunirse, no tienen a veces pastores que los puedan acompañar. Hay muchos pueblos que aún no tienen congregaciones establecidas. Necesitamos plantar esas iglesias y para eso también necesitamos los colaboradores. Desde aquel que sabe manejar una pala, un pico, el que sabe evangelizar, el que sabe cocinar, lo que sea, cualquier oficio que usted tenga es útil para el Señor. Entonces necesitamos organizarnos y reclutar, y ustedes son los primeros que están en esta noche acá, de lo que el Señor va a hacer. Es decir, que ustedes tienen una gran responsabilidad ahora de poder hablar de esto con otros, motivar, entusiasmar a otros, porque el Señor lo va a hacer. No lo vamos a hacer nosotros, pero el Señor nos necesita para hacerlo. El Señor nos usa a nosotros como instrumentos. Repito, no es una obra personal ni de uno ni de otros, es la obra del Señor y el Señor lo va a hacer, el Señor va a proveer. Y también que el Señor nos bendiga, porque yo creo que Él va a abrir las ventanas de los cielos. Hay gente que no conoce al Señor que va a donar, va a dar dinero, va a ofrendar para que el Evangelio pueda ser predicado. Cuanto más la iglesia, tenemos que nosotros también ofrendar, tenemos que darnos a nosotros mismos. Y el Señor lo va a hacer. Yo creo que cuando el Señor te llama, el Señor provee y Él lo va a hacer. Así que solamente necesitamos comprometernos con el Señor, comprometernos con este trabajo, que no es un trabajo que nosotros lo vamos a iniciar, sino es la continuación del plan de Dios, porque ya desde un principio el Señor nos mandó a predicar el Evangelio, ¿no? Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. Lo estuvimos haciendo quizás generación tras generación. En mi caso soy ya la tercera generación y también hay una cuarta generación después de nosotros que va a seguir haciéndolo. Y el Señor va a ir proveyendo también a aquellos que son llamados a la obra. Quizás no todos van a ser evangelistas, pastores, pero el llamado lo tenemos todos. Todos podemos hacer algo. Así que esa es la convocatoria que yo quiero hacerles en esta noche. A mí me gustaría que podamos tener los nombres de todos ustedes y poder también en otra ocasión mandarles un mensaje, decirles estamos haciendo esto, necesitamos lograr esto, necesitamos juntar tanta cantidad de dinero, necesitamos tanta cantidad de personas para esta área, para distintas áreas de lo que va a ser la campaña para el 2024. Amén. No sabemos la fecha todavía, pero ya tenemos que empezar a trabajar. Amén.
Tiene que ser una fecha que no haga tanto frío. Y yo creo que la bendición de hacer una campaña, de llevar el Evangelio, la mayor bendición la recibe la iglesia, porque la iglesia se moviliza, la iglesia entra en una actividad de avivamiento, y eso es muy importante. Que ustedes, todo lo que ustedes hagan, van a recibir el doble o 10 veces más, en cuanto a servicio, en cuanto a bendición, en cuanto a revelación. Dios tiene muchas cosas hermosas para darles a ustedes, pero tenemos que tomar la posta, ¿no? Por comprometernos con el Señor, decir, Señor, contá conmigo. Necesitas un colaborador, contá conmigo. Lo que sea que necesites, avísame nomás y ahí estoy, ahí voy a estar. Cuando me digas, ahí voy a estar. Y eso yo necesito, de parte del Señor, pedirles a ustedes que se comprometan y que, no conmigo, sino con el Señor, y que estén listos para cuando sea necesario, para hacer lo que sea necesario. Dios les bendiga. Vamos a orar por esto y vamos a creer que el Señor lo va a hacer. Amén. Nos ponemos de pie. Señor, te doy gracias en esta noche por lo que hemos escuchado, porque es un cumplimiento de lo que ya nos venías mostrando hace tiempo, de poder llevar el Evangelio a los lugares donde no hay, pero también impactar nuestra ciudad. La ciudad de Jujuy, la ciudad de Salta, que sea conmovida por el Evangelio. Que sean conmovidas y movilizadas cada iglesia, pequeña, grande, mediana, cada hermano, que sea un soldado para llevar tu palabra, para colaborar. Señor, que seamos un ejército de hombres y mujeres dispuestos a colaborar, a trabajar, a servir, a dar, para que tu Evangelio sea conocido de todas las personas. Señor, tenemos esta gran responsabilidad y sabemos que estás con nosotros. Sabemos que tú nos vas a proveer, nos vas a bendecir y nada nos faltará, porque tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si está allá algunas hermanas, está Silvia, está Alfredo, tienen un papelito, me gustaría por lo menos tener los nombres de cada uno de los que han venido y poder, ahí está Silvia en la puerta, no se vaya. Tenemos también unos libros, ¿sí? Ahí tienen las manos los libros que trajo y unos CD que trajo el pastor Juan. Está para los que deseen adquirirlo, está acá en la Silvia, ella puede mostrárselos y también darle toda la información al respecto. Nos despedimos, ya tenemos la plataforma. Qué bueno. Techo y calefacción tiene que ser. Por la duda. Sí. Bueno, hay pastores acá. ¿Querés? A ver. Los pastores que desean venir aquí, vamos a pedirle al pastor Juan, a la pastora Susana que pasen. Ellos no van a estar probablemente mañana. Si podrían venir y orar por los pastores, porque ellos viajan el jueves a Buenos Aires. Así que, ¿qué les parece si invitamos a los pastores Juan y Susana aquí adelante? Están miembros de la comisión de la asociación. Si podrían pasar los pastores, está el pastor Mario, está el pastor René. No sé si hay otro pastor miembro de la comisión, está el pastor Santos. No sé si hay otro pastor. Vamos a orar para saludarlos, porque ya ellos ya se van. No sé si usted, pastor René, podría orar. Había mucha gente que tenía que
Señor, con todos aquellos que han servido, Señor, por la causa de tu palabra, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, creyendo, Señor, a pesar de tantas cosas, quizás de tanta oposición, Señor, creyendo, Señor, que esto viene de parte tuya, Señor. Y en ese camino queremos caminar, Señor. Tu siervo, Señor, el presidente ha pedido, Señor, 1000 colaboradores, Señor. Y queremos, Señor, que eso se pueda visualizar, Señor. Y sabemos que debemos trabajar por ello, Señor. Señor, prepara el corazón de cada congregación de la institución, Señor. Cada pastor, Señor, que pueda mirar, Señor, acordarse, Señor, de las raíces, Señor, de donde han salido, Señor, también ellos, Señor. Yo sé, Señor, que estamos cómodos dentro de nuestras iglesias, Señor. Nos hemos vuelto, Señor, muy, Señor, sedentarios en ese punto, pero queremos llevar tu gloria, Señor, a todas las personas en este lugar, Señor. Gracias te doy, Señor, en esta noche por la vida de cada siervo, por la vida de cada pastor, de cada obrero, Señor, que muchas veces, Señor, nos esforzamos, como dice tu palabra, Señor. Y Dios, te pedimos que añadas a aquellos que van a ser salvos, Señor, por cada, Señor, campaña, por cada aire libre, Señor, por los niños, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amado Padre, Señor Todopoderoso, grande y maravillosa, Señor, son tus obras. Yo sé que tú has llamado, Señor, una congregación, a tu pueblo, Señor, para que extienda tu palabra. Y en este momento, Padre Santo, pongo a cada uno en tu presencia. Padre, que cada congregación de la asamblea se levante, Señor, en esta hora. Oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, despierta a tus siervos, despiértalos, Señor, para que avancen sobre las ciudades, Señor, convirtiendo las almas, y tú hagas, Señor, los milagros, los prodigios, Padre Santo, conforme a tu misericordia. Oh Dios mío, ahora, Padre, te ruego, Señor, levanta a los siervos que has traído, lo que tú tienes preparado, Señor, para glorificar tu nombre en esta zona del mundo, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendice a los pastores, Señor. Bendice a los pastores Clementi. Bendice al presidente, Señor, Guillermo González, a su esposa, Padre Santo. Oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, Señor, glorifica tu nombre en esta congregación, Señor, en cada congregación que se ha levantado a través de la asamblea, en esta ciudad, en los pueblos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre. Oh Dios Todopoderoso, sí, Señor, obra, Dios mío. Prepara el corazón, Señor, de cada siervo, de cada miembro de tu cuerpo, Señor, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. A su nombre, a su nombre. Amén, gloria a Dios. Gracias, Dios los bendiga. La palabra ha sido sembrada. Amén. Que tengan un hermoso regreso a sus hogares. Abríguense porque acá estaba muy calentito. Y que Dios les bendiga. Mañana tenemos una reunión diferente, como nos dijo el reverendo Juan. Va a estar cantando también Susana. Y va a haber una reunión de ministración y de sanación también. Vamos a esperar un milagro. Y el día jueves ellos regresan a Buenos Aires y vamos a estar en contacto para ver cuándo regresan nuevamente a nuestra ciudad querida de Salta. ¿Sí? Que Dios los bendiga. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Esperamos que ustedes se hayan sentido bien. Los amamos realmente y nos sentimos privilegiados de tenerlos con ustedes. No sé si se quieren despedir porque muchos de ellos mañana no van a estar. Bueno, yo agradezco a Dios por cada uno de ustedes. Sabemos que ya entiendo que la llama se encendió. Ahora tenemos que hacerla correr. Amén. Dios les bendiga. Gracias.
Pastor, gracias pastora, les bendecimos y que esto que comenzó como lo hace Dios, pequeño, que va a alcanzar al mundo. Dios les bendiga. Bueno, yo no tengo más que palabras de agradecimiento por todo el amor que hemos recibido a lo largo de todos estos días. Cada uno de los hermanos que llegaron de Buenos Aires, hijos espirituales del equipo, se fueron tristes porque querían quedarse más. Algunos querían cambiar sus pasajes. Bueno, en fin, hemos sido tratados con mucho amor y creemos que esto que comenzó como las cosas que hace Dios, como yo dije hace unos instantes, ¿no? Como las cosas que hace Dios, seguramente nos va a llevar a cosas mucho mayores y más grandes. Nuestro corazón, nosotros somos gente que Dios nos preservó, yo lo decía ayer, nos preservó y nos preservó por un motivo, porque Dios también tenía algo para nosotros aquí en esta tierra. Y una tierra que amamos, una tierra que respetamos. Y bueno, yo estoy más que feliz. Así que mi familia también está feliz, mis hijos preguntan, agradecen cada vez que hablan, porque si bien es cierto, nosotros tenemos nuestro ministerio, tenemos nuestro trabajo en Buenos Aires, hemos sentido una carga muy especial por la predicación del Evangelio y hemos sentido también de poder estar codo a codo trabajando con ustedes, bajo el respeto, bajo todo el cariño que uno puede sentir como siervos de Dios. Así que yo agradezco a los pastores que nos han acompañado, a los que han, por donde hemos pasado hemos dejado amigos, hemos visto que Dios nos respaldó, nuestro ministerio está vigente, gracias a Dios. Soy un Caleb, yo decía, soy un Caleb. Y bueno, Dios me guardó, no uso anteojos, hago gimnasia, corro, juego al fútbol. Dios me preservó, me guardó y sé que no lo hizo por nada que no tenga que ver con el llamado y con Él. Así que muchas gracias, pastores. Dios les bendiga. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Dios les bendiga. Continuamos mañana con una reunión de ministración, oración por las necesidades. Hoy clamo al Dios de